Y de esa manera tan sencilla, queridos amigos, sabríamos cuál es el voltaje de nuestra máquina de cortar pelo. ¿Cuál es el voltaje de mi máquina de cortar pelo? ¿110, 115, 120 o 220 voltios? Bueno, en este video responderemos esa pregunta. Y hay un detalle muy importante relacionado al tema del voltaje, y es el siguiente. El voltaje 110, 115 y 120 hacen referencia al mismo voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Que sea que encuentre cualquiera de estos tres voltajes en su máquina de cortar pelo, hacen referencia al famoso y tan conocido voltaje 110. Así que teniendo en cuenta este detalle, ahora sí, empecemos. El voltaje, queridos amigos, es representado por la letra V. ¿Eso qué quiere decir? Que si en una máquina de cortar pelo usted encuentra 110 V, significa que el voltaje es de 110. Y si encuentra 220 V, significa que el voltaje es de 220 voltios. Y así sucesivamente. Hay tres maneras muy sencillas de saber cuál es el voltaje de nuestra máquina. Bueno, la primera sería la siguiente. Observar la caja de la máquina. En la marca Andis, queridos amigos, el voltaje se encuentra en la parte superior de las cajas. Por ejemplo, en la T-Liner podemos notar que dice el modelo y a continuación el voltaje, 120 voltios. Si ponemos este, por ejemplo, que es una cortadora también, vamos a notar que en la parte de arriba siempre vamos a encontrar también el voltaje, que también es de 120 voltios. Y finalmente, en este modelo, por ejemplo, la Envy, vamos a ver absolutamente lo mismo, ¿no? Que el voltaje se encuentra en esta parte superior. En cuanto a la marca Wall, vamos a encontrar que el voltaje se encuentra en la parte inferior. Por ejemplo, ahí podemos notar que dice 220 voltios, ¿no? En este modelo también, que es de uso casero, en este caso la Color Pro, si volteamos la caja, en la parte de abajo vamos a notar que dice 220 voltios, ¿no? Y de la misma manera pasa en la gama profesional. Miramos en la parte de abajo y notamos que dice 220 voltios. Y en este modelo, la Wall Legend, absolutamente lo mismo, ¿no? Podemos ver que hay una etiqueta que dice 220 voltios. En el caso de la marca Babyliss, también lo vamos a encontrar en la parte inferior. Por ejemplo, podemos notar que acá dice 220 voltios, 60 Hz y que tiene una potencia de 15 watts. Sin embargo, en la marca Gamma no vamos a encontrar en esta parte el voltaje. En la parte de abajo tampoco. En esta zona tampoco, sin embargo acá debería decir, pero tampoco lo dice. Tampoco en esta parte, en esta zona, ni en la parte de abajo. Entonces, ¿qué hacemos, queridos amigos? ¿Cómo sabemos el voltaje de una máquina si no aparece en la caja? Bueno, a continuación sabremos cómo identificarlo. 2. Mirar el reverso de la máquina. Y para ello, queridos amigos, lo único que tenemos que hacer es ver la parte trasera de las máquinas. Por ejemplo, en este modelo podemos notar que dice lo siguiente, ¿no? Si lo acercamos, notamos claramente que dice 220 voltios. Y vamos a notar que en esta marca, por ejemplo, que es la Andis, en esta patillera T-Liner, también vamos a encontrar en la parte trasera, ¿no? Vamos a notar, por ejemplo, que dice aquí 110 voltios. En cuanto al modelo de la Babyliss, también vamos a notar que en la parte trasera claramente dice aquí 220 voltios, ¿no? Y finalmente en la marca Wall, o bien lo puede encontrar en la parte delantera en esta zona, o si no también en la parte trasera, ¿no? En este caso, en este modelo de la Wall Senior con cable, vamos a encontrar que el voltaje se encuentra en esta zona. A ver, vamos a tratar de enfocarlo. Ahí claramente se puede ver el voltaje que dice 120 voltios, ¿no? Y de esa manera, amigos, tan sencilla, podemos notar cuál sería el voltaje de nuestras máquinas. Ahora bien, queridos amigos, ¿qué ocurre si a mí me regalan una máquina de cortar pelo usada? O si no, compro una máquina que ya se encuentra usada. Bueno, en la parte de atrás, en la mayoría no se encuentra el voltaje. Y tampoco sabemos porque no viene con una caja. Entonces, ¿cómo sabríamos el voltaje de esta máquina? Bueno, a continuación vamos a ver un pequeño truco para saberlo. Quitar la tapa de la máquina.
Y lo único que tendríamos que hacer, queridos amigos, sería quitar la tapa de las máquinas para ver justamente la bobina. Sin embargo, esto solamente se cumple en el caso de la marca Wall, sobre todo en la gama profesional. Bueno, vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en esta Senior que es 110, vamos a quitar la tapa y vamos a ver que la bobina tiene este color. En la Wall Legend también, en este caso también vamos a ver en una Super Taper 120. Y en el caso de las máquinas que son 220, vamos a encontrar que tienen el mismo color, ¿no? Un color rojo intenso. Esto quiere decir que esta máquina es, como se puede ver en la parte de atrás, a ver, vamos a tratar de enfocar. Claramente dice que es de 220 voltios, ¿no? Y en este, por ejemplo, vamos a notar que es una Super Taper, que en la parte de atrás, vamos a enfocar también. Claramente dice que es de 120 voltios, ¿no? Y lo mismo pasaría con este modelo que sería una Legend. Bueno, que en este caso, como vimos hace un momento, no tiene, ¿no? Pero al notar que son muy parecidos los colores de la bobina, entonces podríamos asumir que es de 110 o 120 voltios, ¿no? En este caso son muy parecidos. La bobina se puede notar claramente que es de un color más claro. Sin embargo, en las máquinas de 220 siempre el color es rojo intenso. Y de esas tres maneras tan sencillas, queridos amigos, sabríamos cuál es el voltaje de nuestra máquina de cortar pelo. Ya saben que si tienen alguna duda o consulta, la pueden poner en la parte de los comentarios. En este video, queridos amigos, hablamos del voltaje de las máquinas que vienen con cable. Sin embargo, en los próximos videos vamos a hablar acerca del voltaje de las máquinas inalámbricas, como por ejemplo esta Magic Click inalámbrica. Y también de la importancia del uso de los transformadores. Así que muy atentos al canal. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo video.